Bien, queridos escuchantes, vamos a comenzar la lectura del libro de nuevo del Padre Gabriel Amort en Radio María, Diálogo con los Oyentes, es decir, vamos a continuar con la lectura de este libro en el siguiente capítulo, que se llama La historia de los exorcismos en la Iglesia Católica Latina, primer periodo. Así pues, comenzamos con este rollo, señores. Recuerden, suscríbanse al canal que yo he creado, que lleva mi nombre, Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Saben que es completamente gratis y los que quieran pueden unirse a una membresía para ayudar. Y, sobre todo, denlo a conocer. Siempre no me cansaré de decirlo, por el bien de los demás y el bien de ustedes, alaben a Dios y denlo a conocer. Comenzando con este rollo. La Virgen de Guadalupe, una gran señal. La aparición de la Virgen de Guadalupe es una maravillosa manifestación del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo en un momento concreto de la historia. La imagen de Nuestra Señora quedó impresa en un ayate, tejido hecho con fibras de maguey, y representa el encuentro de dos culturas de una manera tal que ha contribuido a la comprensión y aceptación de la fe por parte de la cultura mexicana, en especial, y de América Latina en general. Recuerda, en efecto, la visión de la mujer y el dragón del Apocalipsis 12, síntesis de la historia de la salvación. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas, y algunos elementos importantes de la cultura mexicana. La Virgen está de pie y su rostro, que se inclina un poco recordando las tradicionales Inmaculadas, es el de una joven mestiza, lo cual anticipaba el mestizaje que habría en el Nuevo Mundo y anuncia que la Virgen Madre asume el dolor de miles de niños, empezando con los primeros de una nueva raza, rechazados entonces tanto por los indios como por los conquistadores. La joven doncella está embarazada de pocos meses, como lo indican el lazo negro que se ajusta en su cintura y el ligero abultamiento debajo de éste y la intensidad de los resplandores solares que aumenta a la altura del vientre. Su pie está apoyado sobre una luna negra, que es símbolo del mal, y el ángel que la sostiene con un gesto severo lleva abiertos sus alas de águila. El manto azul, salpicado de estrellas, es la tilma de turquesa, con la que se revestían los grandes señores. Esto indica la nobleza y la importancia del portador, y los rayos del sol circundan totalmente a la Virgen. Cuarta aparición, el 12 de diciembre en la madrugada. ¿A dónde vas, hijo mío? ¿Y qué camino es el que has tomado? ¿No estoy yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? No te apene ni te inquiete otra cosa. Sube y lleva la señal. La Virgen entonces le pidió a Juan Diego que cortara las flores que encontrara en la cima del monte del Tepeyac, y así lo hizo y las guardó en su tilma, y se las llevó a la Virgen, quien le mandó que se las presentara al obispo como prueba de que estaba diciendo la verdad. Una vez ante el obispo, Juan Diego abrió su tilma y dejó caer las flores, mientras que en el tejido apareció inexplicable y milagrosamente impresa la imagen de la Virgen de Guadalupe. Por eso, su día se celebra el 12 de diciembre. En 1910, el Papa San Pío X la declaró la patrona de América Latina. Así pues, la historia de los exorcismos en la Iglesia Católica Latina, primer periodo. Queridos hermanos y hermanas, hoy hablaré de la historia de los exorcismos en la Iglesia Católica desde Jesucristo hasta hoy. Con lo dicho entenderemos por qué encontrar un exorcista es una tarea tan difícil. Tendré que dividir esta disertación en dos partes. Hoy me dedicaré a la primera y en el próximo encuentro presentaré las conclusiones. A continuación les presentaré un esquema. Jesucristo nos dio el poder de expulsar demonios. Durante 12 siglos dicho poder fue ejercido extensamente, por lo que no había dificultad en encontrar a un exorcista. Luego, por desgracia, empezó lo que yo llamo el periodo de la locura, es decir, esos 3 siglos en los cuales, en lugar de exorcizar, las personas eran enviadas a la hoguera. Fue el famoso periodo de la caza de brujas, periodo sumamente penoso que duró precisamente 3 siglos. Como reacción,
Naturalmente, después de ese periodo de locura hubo una furiosa reacción, y apareció un tiempo en el que ya no se creía en nada, y ya tampoco se creía en el diablo, y por ende no se hacían exorcismos. Solo a partir del siglo pasado se volvió a tratar este tema, y los exorcismos retornaron. Pero durante los 3 siglos que siguieron al periodo de la locura no se volvieron a hacer, por lo cual hoy tenemos sacerdotes y por lo mismo también obispos que no saben nada acerca del tema y que no tienen ninguna experiencia, y cada vez que se acerca a ellos una persona buscando ayuda, la envían de inmediato al psiquiatra o al psicólogo y ni siquiera se interesan por el tema. Hoy, finalmente comienza a haber exorcistas y hay más conocimiento en este campo. Enseguida trataré en detalle los 3 momentos principales en los cuales se puede dividir la historia del exorcismo. El primer periodo se llama áureo. Partamos desde los inicios, que es la experiencia del mal. Que existieran los espíritus del mal es algo muy conocido en todos los siglos y en todas las religiones. En las civilizaciones paganas se buscaba apaciguar, y esto lo digo entre comillas, a estos espíritus del mal o a estos supuestos dioses, como los llamaban, ofreciéndoles sacrificios de animales, frutas y también a menudo criaturas humanas y en especial niños. El conocimiento de que en el mundo existen espíritus malignos, pues ha subsistido siempre desde que existe el hombre, pero solo con la revelación sabemos que son ángeles que fueron creados buenos, pero que se rebelaron contra Dios y por odio a Él tientan al hombre, para que cometa el mal y le causan miles de molestias. Antes de la revelación directa de parte de Dios no se sabía nada sobre estas cosas. En muchas tribus y en muchas religiones se pensaba que existían 2 divinidades, una buena y otra mala, igualmente poderosas. Nosotros, por el contrario, sabemos, gracias al Evangelio según San Juan, que en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Juan 1:1. Y esto significa que en el principio solo existía Dios. Después Dios creó a los ángeles, que son criaturas inteligentes y libres, algunas de las cuales libremente se desviaron al rebelarse contra su Creador. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica 311. Enseguida Dios creó al hombre, y también a éste, como ya lo había hecho con los ángeles, lo creó bueno, sabio, inteligente, y también a él le dio el don más grande, la libertad. Se trata de un don sumamente valioso, pero al mismo tiempo peligrosísimo. Es un don que le permite al hombre ser premiado al final de su vida por el bien que haya hecho, pero también que puede conducirlo al castigo en caso de que libremente escoja rebelarse contra Dios y rechace el don de la conversión. Sabemos que estos espíritus maléficos existen solo gracias a la palabra de Dios. Todas las civilizaciones, todos los pueblos, todas las religiones, incluso las más antiguas, han creído en la existencia de estos seres maléficos. Ahora, gracias a la palabra de Dios, sabemos con certeza quiénes son. Se trata de demonios, que son ángeles creados buenos que se rebelaron contra Dios, aunque conservan su naturaleza angelical, su inteligencia, su grandísima fuerza, porque los ángeles son superiores al hombre. El Salmo 8, refiriéndose al hombre, dice: apenas inferior a un ángel lo hiciste. Cristo se encarnó y se hizo hombre, y aquí surge una pregunta. ¿En el más allá será más grande el hombre o será más grande el ángel? No lo sabemos, pero creo que la respuesta más razonable es que se trata de 2 criaturas con 2 naturalezas distintas. Así como conocemos a los seres del mal en su verdad únicamente por la revelación, de la misma manera también sabemos algo del mundo invisible, la existencia del infierno, del paraíso, de la inmortalidad del alma y del juicio de Dios. Son todas grandes verdades de enorme importancia, a las cuales nunca llegará el hombre por el camino de la ciencia, y a esto solo se puede llegar por la vía de la fe. Se delinean por tanto 2 planos distintos: el plano del conocimiento humano, que va progresando cada vez más en todas las ramas, y basta con pensar en los enormes progresos de la medicina en los últimos años. Podemos decir que este plano humano va en un claro progreso porque Dios
le ha dado al hombre la inteligencia en el plano de la fe. Por otra parte, se conocen esas verdades que jamás la inteligencia humana ni la ciencia humana podrían demostrar por la vía de la ciencia. El plano de la fe está basado en la revelación de Dios, fijada en el libro más famoso y más estudiado del mundo, la Sagrada Escritura. La Biblia es el libro que nos da a conocer la revelación de Dios y por lo cual es la palabra de Dios. Saltemos a nuestro tiempo. Así, la Sagrada Escritura hable de alguna manera abundante de los demonios y de las liberaciones realizadas por Jesús. Hay muchas personas que no logran encontrar a un exorcista. Aunque la situación no haya cambiado mucho, últimamente se está experimentando un leve progreso y muchos obispos me han dicho que la situación ha cambiado gracias a mí. Mi primer libro, Habla un exorcista, ya va por la 21ª edición en Italia. Es excepcional ver que un libro escrito en los años 90 aún hoy se venda, después de 18 años. Ya ha sido traducido a 22 idiomas. Existe mucho interés en torno a este tema. Un equipo de televisión japonés vino exclusivamente para entrevistarme. He sido entrevistado en varios canales de televisión, tanto de Italia como de Europa. Con mucho gusto he aceptado responder. Allí me he presentado para divulgar lo que la Iglesia enseña en lo referente a este campo. Yo solo pido que estos conceptos sean divulgados, porque sólo así la gente dejará de ir a donde están los magos y los cartománticos, y dejará de ir si encuentra en la Iglesia la ayuda que requiere, que es la ayuda de los exorcistas. Ya Pablo VI en varios discursos nos lo había advertido, pero sus palabras no fueron escuchadas, como tampoco se le prestó atención a las tentativas del beato Francisco Palau, carmelita español, de quien yo me siento un continuador. Él ya había visto la carencia absoluta de exorcistas en la Iglesia y fue 2 veces a Roma, y la primera vez habló con Pío IX y la segunda habló durante el Concilio Vaticano I, esperando que en este sí se abordara el tema, porque en el anterior, en el Concilio de Trento, nadie se había interesado en el asunto, porque era considerado un problema muerto. La situación es esa. En Italia, sin embargo, la cuestión está mejorando. En otros países, el restablecimiento es mucho más lento. Volvamos a hablar del primer periodo, al que hemos llamado áureo. Aquí solo me referiré al catolicismo latino, es decir, me concentraré en hablar exclusivamente sobre los católicos del rito romano. Los exorcismos fueron instituidos por Jesucristo, como podemos leer por los evangelios. Jesús realizó varios exorcismos y luego confirió este poder de exorcizar primero a los 12 apóstoles y luego a los 72 discípulos, y enseguida, y presten mucha atención a esto, a todos los que crean en él. De manera pues que todos ustedes, los que me escuchan y los que me leen, han recibido el poder de expulsar el demonio con la fuerza del nombre de Jesús. La única condición es tener mucha fe. Para tener esta fe, deben tener también una vida de oración, una vida de gracia. Recuerden el episodio de aquel joven que Jesús encontró al pie del monte Tabor. Los apóstoles, aunque actuaron en el nombre de Jesús, no lograron liberarlo. Jesús entonces bajó del monte a donde había subido con Pedro, Santiago y Juan para la transfiguración, y ve esta confusión, y libera del demonio al joven, y luego, cuando se encuentra con los 12, estos le preguntan, ¿por qué nosotros no logramos expulsarlo? Y Jesús les responde, por su poca fe. Mateo 17:19. Los 3 sinópticos relatan este episodio y la respuesta de Jesús, por su falta de fe, y porque cierta clase de demonios solo pueden ser expulsados con la oración. Y Mateo, según la anterior versión de la Biblia, dice, porque esta clase de demonios solo se expulsa con la oración y el ayuno. Mateo 17:21. Hagamos una síntesis de estas respuestas dadas por Jesús y concluiremos que ciertas clases de demonios se expulsan solo con la fe, la oración y el ayuno. Y no hay que olvidar ante todo la caridad. Y no me refiero al hecho de dar dinero, sino caridad en todos los aspectos, dar su tiempo, dar su persona, dar su corazón, ponerse en los zapatos del otro. Oración, ayuno, penitencia y caridad. Se necesitan todos estos medios
En la vida de Cristo y en la vida de los apóstoles, tanto antes como después de la ascensión de Cristo, encontramos muchos episodios en los que las personas son liberadas del demonio. Recordemos, sin embargo, que el demonio puede causar disturbios diabólicos sin necesidad de estar presente en una persona. Puede causar disturbios diabólicos. El Nuevo Catecismo dice justamente que se pueden hacer exorcismos no solo en el caso de la presencia del demonio, sino también en el caso de las molestias que son causadas por él. Pongámosles un ejemplo. El Padre Pío fue apaleado y perseguido por el demonio muchas veces y no estaba poseído por el demonio, pero el demonio sí lo molestaba. Cito a menudo un ejemplo bastante común. A una persona en general le está yendo muy bien en su vida y luego de pronto todo le empieza a ir mal. ¿Cuál es la causa? Es posible que en medio haya un maleficio. Una vez descubierta la causa diabólica, procedemos con los exorcismos. Lo dice el Catecismo. Allí también se dice algo que no estaba en el ritual anterior, ni en el antiguo derecho canónico, ni tampoco en el nuevo, que se pueden hacer exorcismos incluso sobre las cosas. Yo traduzco este término basándome en la tradición eclesiástica, por lo cual digo que también se pueden hacer exorcismos sobre las casas, los animales y los objetos, porque es posible que el demonio se infiltre y moleste a las personas, sirviéndose de las casas, los objetos y los animales. En todos los casos hay que recordar que Jesús es el más fuerte y desarma y anula la potencia del demonio. La importancia de esta lucha directa y de esta victoria total es fundamental para comprender la obra de la redención. San Juan nos dice, Jesús ha venido a fundar el reino de Dios y a destruir el reino de Satanás. Todo el mundo está bajo el poder del Señor. Era necesario que fuera Cristo el que derrotara a Satanás y le diera el poder de derrotarlo. Es decir, nuestro Señor en sí mismo tiene el poder para absolutamente todo. Él derrota a Satanás y tiene el poder siempre para derrotarlo. Juan Pablo II, el miércoles 3 de junio de 1998, dijo: la lucha con Satanás, iniciada en el desierto, prosigue durante toda la vida de Jesús. Una de sus actividades típicas es precisamente la de exorcista, por lo que la gente gritaba admirada: manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Así pues, en los primeros siglos después de los apóstoles, todos los cristianos hacían exorcismos porque no existía todavía el exorcismo como sacramental. Todos, sacerdotes o laicos, podían hacer exorcismos, y los primeros escritores eclesiásticos, precisamente los más antiguos como San Justino, San Ireneo, San Cipriano, Orígenes, entre muchos otros, decían que los exorcismos eran un gran medio de predicación, porque incluso los paganos, al ver que los cristianos lograban expulsar demonios con la fuerza del nombre de Cristo, deseaban conocer quién era aquel Jesucristo, y la mayor parte de las veces se convertían en cristianos. Veamos, por ejemplo, a Justino, tal vez el escritor cristiano más antiguo después de los apóstoles, es decir, después de la redacción del Nuevo Testamento. Justino nos dice en el diálogo con Trifón: cualquier demonio al que le sea ordenado salir en el nombre del Hijo de Dios, que fue engendrado antes de toda criatura y que nació de la Virgen María, y que se hizo hombre, y que se sujetó al dolor, y fue crucificado por su pueblo bajo Poncio Pilatos, murió, y resucitó de entre los muertos, y subió al cielo, será expulsado. Orígenes, de manera más difusa, dice en su obra Contra Celso: la fuerza del exorcismo tiene su respuesta en el nombre de Jesús, y éste se pronuncia al mismo tiempo que se anuncian los hechos referentes a su vida. Estos pequeños resúmenes de la vida de Jesús han contribuido también, sin duda alguna, a la formación del credo y del símbolo de los apóstoles y de las profesiones de la fe, y estaban incluidas en los exorcismos que relataban los episodios principales de la vida de Jesús. Recuerdo finalmente cómo la práctica de los exorcistas se fue desarrollando desde los primeros tiempos en dos direcciones: para liberar a los poseídos y como parte integrante del bautismo. En este sacramento al exorcismo se le atribuía un gran valor. El exorcismo era parte de la iniciación del cristiano. Se le hacía a los catecúmenos para arrebatárselos a Satanás y entregarlos a Cristo.
Los primeros cristianos estaban convencidos de que el paganismo era obra del demonio, y a menudo oímos hablar de las semillas del verbo, por ejemplo, en las obras de Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, solo por nombrar los escritores cristianos más antiguos. Debemos tener presente que cuando los padres de la Iglesia emplean la expresión semillas del verbo, se refieren a los filósofos, no a las religiones paganas. Existen también hoy muchas personas que nunca han oído hablar de Jesucristo y por eso se necesita el exorcismo sobre cada individuo y sobre la sociedad, para que el paso del paganismo al cristianismo se convierta en una realidad, para que este mundo deje de ser del demonio y pase a ser el reino de Dios. Hoy vivimos en un tiempo en el que se está pasando del dominio de Dios al dominio de Satanás, y de ello hablaremos más adelante. Antiguamente la Iglesia Católica Italia enviaba misioneros al mundo entero, y ahora vienen a nuestro país personas desde India y desde África a cristianizar a los italianos y a enseñar a hablar de Jesucristo. Desde el siglo VI, en especial desde cuando se instituyó el exorcisato, los obispos tienen el monopolio absoluto de los exorcismos y del nombramiento de los exorcistas. Para ellos es un deber nombrar a los exorcistas, los que se necesiten según las necesidades, y aquellos obispos que no creen en esto y que no nombran exorcistas, aquellos obispos que frente a casos de verdadera necesidades atienden a los enfermos y a los necesitados y les tiran las puertas en la cara diciéndoles vayan a donde los psiquiatras, están cometiendo una falta grave. Hasta el siglo XII hubo abundancia de exorcistas y no era un problema encontrarlos porque estaban en todas las iglesias. Hasta el siglo XII. Por tanto, se observaron las palabras de Jesús, las cuales se pueden resumir con estas palabras del Evangelio. Prediquen el Evangelio, expulsen demonios y curen a los enfermos. Mateo 10, 7 y 8. Si no se cumplen estas tres obras, el mandato de Jesús y la orden de Jesús no se está obedeciendo. Alabado sea Jesucristo. Preguntas y respuestas. Primera radioescucha. Bueno, padre, quisiera pedirle una aclaración. Usted puso el ejemplo de una persona que le está yendo mal en sus negocios como consecuencia de un maleficio. También ha dicho que este mal puede influir en las casas y en las mismas personas. Quiero saber si una persona que vive en un camino de fe y que se acerca a los sacramentos y sobre todo a la reconciliación y a la Eucaristía y que reza con fidelidad, puede, pese a todo lo que ha hecho y pese a que cuenta con la protección del Señor, que nos sirve de escudo, caer víctima de un maleficio. Respuesta del Padre Amort. Sí, y digamos también esto. Si una persona está en gracia de Dios y ora y se acerca a los sacramentos, es muy difícil que un maleficio se arraigue en ella. Esto no significa, sin embargo, que quede completamente inmune, aunque es posible que ocurra. La historia de la Iglesia nos presenta el ejemplo de muchos santos que han sido atormentados por el demonio, así no se diga cuál haya sido exactamente su causa. Solo el Señor sabe por qué lo ha permitido. Por tanto, es posible que también una persona santa que vive en la gracia de Dios resulte afectada. Ciertamente es más fácil liberarla, pero es posible que esta persona sufra un maleficio. Más del 90% de las personas poseídas o perturbadas por el demonio lo son a causa de maleficios repentinos. He ahí por qué es importante la pregunta que se me ha hecho. Claro que está más protegido el que viva en la gracia de Dios y ore. Quien frecuentemente está en los sacramentos tiene también una gran defensa. Pero si el Señor en estos casos permite que el maleficio tenga efecto, es debido a una razón que no siempre vamos a comprender. También el mal, la perturbación, el sufrimiento que se padece sin que de por medio haya culpa y que fue causado por un maleficio, logra a menudo que muchos vuelvan a Dios. De estos sufrimientos y de estos males, Dios puede obtener un bien inmenso. Segundo radioescucha. Padre Amort, soy un laico que se comunica con el Señor mediante la oración, pero tengo muchos problemas y creo que me han hecho un maleficio. Por si acaso he escrito una carta que he llevado personalmente al secretario del obispo de Palermo, pidiéndole un exorcismo, pero no he recibido ninguna respuesta. Respuesta del Padre Amort. Es evidente que el obispo no ha considerado que su caso requiriera exorcismo.
Es muy importante que los obispos sepan distinguir cuando se necesita el exorcismo y cuando no. Sucede a menudo que un párroco bendice muchas veces a una persona y que cada vez que lo hace ella se arroja al suelo o grita. Este párroco presenta el caso al obispo y éste le responde algo como «Te doy la facultad de exorcizar a aquella persona» y le da la facultad de hacer el exorcismo, porque, por lo que el párroco le cuenta, entiende incluso sin ver a la persona que allí verdaderamente está la presencia del demonio. Es muy importante que los obispos tengan la capacidad de comprender. Yo quisiera que no se volvieran a nombrar obispos que, si nunca han hecho ningún exorcismo, al menos hayan asistido a ellos, pues los obispos tienen la facultad de nombrar a los exorcistas. Por tanto, si un obispo no está en capacidad de distinguir si una persona tiene o no la necesidad de un exorcismo, debe instruirse, porque necesita tener ese conocimiento y, ante todo, creer en la importancia de este mandato. Tercer radio escucha. Me llamo Giancarlo y tengo 35 años. He experimentado muchos disturbios maléficos. Una noche subí un monte y me pareció que al fin había sido liberado. Pero últimamente, al retornar a la oración, me han pasado episodios algo extraños y quisiera saber su parecer sobre lo que me ocurre. Respuesta del Padre Amor. Usted puede haberse liberado por completo en un monte. Uno puede resultar liberado en su propia casa mientras estamos haciendo las labores domésticas o en cualquier otro lugar. El momento de la liberación lo escoge el Señor. ¿Tienen eficacia los exorcismos? Sí. Pero no se ha dicho que los exorcismos sean infalibles. No necesariamente la persona queda liberada por completo después del exorcismo, o mejor, después de todo exorcismo sucede una liberación. Vemos que la persona que antes gritaba y que se agitaba, al final del exorcismo está sonriente y se siente libre y llena de alegría, pero no está libre totalmente, y después de 2 horas vuelve a estar como antes. No me asombra, por tanto, que usted quizás haya recibido la liberación mientras estaba en el monte. El hecho de que después, cuando volvió a orar, haya sentido molestias de nuevo, no es ciertamente atribuible a la oración, sino al demonio, que ha tratado de fastidiarlo. Pero si usted ha sido perseverante y sigue perseverando en la oración, entonces se liberará totalmente y el demonio ya no le podrá hacer absolutamente nada. Añado que cuando alguien ha estado poseído por el demonio y es liberado, no está mal que al menos una vez al año reciba un exorcismo más. Yo aún recibo algunas personas que han podido liberarse completamente, pero cada 2 o 3 años ellas sienten la necesidad de mi ayuda. Y acepto, porque sé que aquellas personas estuvieron poseídas y fueron liberadas. El demonio no se rinde. Le recuerdo ese pasaje del Evangelio, tan significativo, en el cual se nos dice que el demonio, una vez sale de una persona, anda vagando por el mundo, y al no encontrar un lugar en donde descansar piensa que va a regresar a donde antes estaba. Entonces toma 7 demonios que son peores que él, y vuelve a aquella persona, y es aquí cuando esta persona empeora. Mateo 12 del 43 al 45. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tal vez que el demonio pueda regresar? El demonio algunas veces finge que se ha ido. Sucede que la persona parece libre porque el demonio espera que al sentirse la persona liberada deje de orar, de recibir los sacramentos, de vivir una vida cristiana, de observar los mandamientos de Dios. Es una liberación fingida, y cuando el demonio regresa es peor que antes. Si la persona liberada no continúa con el mismo ritmo de vida cristiana y oración, si no sigue frecuentando los sacramentos con la misma intensidad que tenía durante el periodo de la liberación, el demonio vuelve y la situación resulta ser peor que la anterior. Cuarto radio escucha. Soy una persona consagrada y quería hablarle de una joven que se ha acercado a nuestra comunidad y presenta claros indicios de vocación, pero también padece disturbios que vienen del demonio. Al principio la muchacha participaba en todas nuestras funciones, pero ahora no logra venir. A pesar de todo, ora con Radio María y participa tanto como puede en la misa. Tiene, sin embargo, un gran amor por Jesús, un amor que de todas maneras la lleva a quererlo recibir. No está poseída, padece disturbios, pero esto sucede hace poco. Durante 15 años ha presentado trastornos alimenticios y la han enviado a donde muchos psiquiatras, pero
El conocimiento de un exorcista la ha ayudado más que los médicos que había contactado antes. Luego nos buscó a nosotras, y con ayuda de un psiquiatra y de un médico, la hemos podido curar del cuerpo, pero ahora padece estos disturbios. Respuesta del Padre Amor. Hay casos de personas poseídas o perturbadas por el demonio que tienen un gran amor por Jesús y poseen una gran fe, un gran espíritu de oración, y no logran ser liberadas, y el motivo habría que buscarlo en el corazón inescrutable de Dios. Lo cierto es que el Señor sabe obtener el bien incluso del mal, de la vida y de la muerte. Recuerde lo que decía Nuestra Señora de Fátima a los 3 niños. Muchas almas van al infierno porque no hay nadie que se sacrifique y ore por ellas. Conozco personas estupendas que padecen posesiones o disturbios maléficos y no logran liberarse, pero ofrecen sus sufrimientos al Señor por la conversión de los pecadores, por las almas del purgatorio, por la paz del mundo y por muchos otros motivos, y no resultan liberadas porque precisamente sus sufrimientos son aceptados y acompañados por mucha oración y mucha fe. Son valiosísimos para toda la Iglesia y para el bien de la humanidad. He ahí pues por qué pueden existir estos casos de personas que aun siendo buenas y aun amando a Dios, aunque oren mucho y frecuenten los sacramentos, no logran liberarse del demonio. Observe que esto le sucede a personas afectadas por maleficios, pero le pasa también a personas golpeadas por males físicos. Hay personas que tienen males inescrutables y además también incurables, y sin embargo así los ofrecen al Señor con mayor y con amor y generosidad. He oído decir a algunas personas enfermas: estoy contenta con mi estado. En Lourdes oí a un joven cuadripléjico decir: no cambiaría mi estado por el de nadie. Estoy feliz con esta misión que el Señor me ha dado, una misión de oración y sufrimiento por el bien de la humanidad. Otros enfermos me decían: estoy muy agradecido con el Señor por esta enfermedad, le ofrezco todo al Señor por la salvación de las almas. O también: no renunciaré, esta es mi misión, por la salvación de las almas. He visto los beneficios espirituales que el Señor da como compensación de los sufrimientos que estas personas padecen. Por el dolor ofrecido a Dios se salvan las almas. Escribí: una vita dietro un sorriso, lo que significa una vida detrás de una sonrisa. La historia de Alessandrina Maria da Costa, que es una mujer beatificada y que de pronto va a ser canonizada, a la cual le debemos la consagración del mundo al corazón inmaculado de María. María da Costa. Diversos testimonios manifiestan que vivía la pasión y que tenía los estigmas, y en los últimos 13 años de su vida no recibió ningún alimento, sino que solamente vivió, y exclusivamente vivió, de la Eucaristía. Padecía sufrimientos continuos y atroces día y noche, porque no dormía. Esta mujer salvó, según una revelación privada del Señor, millones de almas. El sacrificio, en efecto, viene antes que la oración, y es más fuerte. El Señor concede beneficios espirituales en todas partes. Nosotros estamos muy ligados a la tierra y a las cosas terrenales. No pensamos que la vida en la tierra dura poco y que la eternidad es para siempre. Sobre los que han estado escuchándonos, yo invoco la intercesión de María Santísima, medianera de todas las gracias, a fin de que interceda también por la eficacia de esta bendición que les ofrezco en el nombre de la Santísima Trinidad, y que extiendo a todos ustedes y a sus seres queridos. Los bendigo en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Recuerden, soy su lector Hugo Ramón Zamorano Sánchez. Con esto terminamos este capítulo número 9 y vamos a continuar con el siguiente capítulo. Para los que estén escuchando completo, continúen, y los que no, busquen el siguiente capítulo. Dios los bendiga.